Y enero del 2026 irrumpió como una especie de torbellino que parecía arrasar todo lo que estaba a su paso. Prepárense para febrero. Febrero va a ser el mes en el que muchos países y mandatarios van a quedar patas para arriba. Está lleno de acontecimientos. Arrancó con una luna llena bastante impresionante. Vamos a tener también el ingreso de Saturno en Aries, uno de los eclipses de sol más importantes del año, pero además Urano. Urano, el planeta de la rebeldía, el planeta de la inestabilidad, estaciona directo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Empecemos por qué tipo de planeta es Urano. Se considera un transpersonal porque está más allá de Saturno. Saturno es el último de los planetas de nuestro sistema que es visible a ojo desnudo, cuyos rayos nosotros podemos ver. A partir de Urano, ya los planetas no son visibles a ojos desnudos y es por eso que se considera transpersonal. Está muy lejos del Sol y se mueve con muchísima lentitud. Por lo tanto, cuando transita por un punto de nuestra carta natal o la carta natal de un país, genera muchísimos cambios. Pero claro, si en vez de estar moviéndose, ya sea directo o retrógrado, está quieto, estacionado, obviamente el impacto se va a multiplicar. Urano es corregente de Acuario, recordemos que el regente tradicional de Acuario es Saturno, y representa lo nuevo, lo que irrumpe, lo que no tiene referencias. ¿Vieron cuando decimos es la primera vez en la historia que? ¿O es la primera vez que la humanidad tal? Eso es Urano. Es lo que no trae referencias del pasado. Se asocia a ondas, aviones, internet, el espacio, astronautas, cuestiones sociales, cuestiones de medio ambiente, energías renovables, energías distintas. Es totalmente novedoso y es muy, muy lento. Fíjense que está 7 años promedio por signo. Acá podemos ver cómo a partir del 30 o 31 de enero, fíjense, Urano estaba retrógrado, pero ya dejó de moverse de lugar. Fíjense que desde el 30 de enero hasta recién el 7 de febrero va a estar en el grado 20-27. 7, 6, dependerá del lugar del mundo en el que vivamos, ¿sí? Pero claro, durante todos esos días, Urano en el grado 27, bueno, de Tauro, sin moverse, bueno, a partir de ese momento nosotros podemos esperar acontecimientos llamativos, justamente porque si toca a un ángulo o un planeta de una carta natal, bueno, el hecho de que no se esté moviendo es de enorme importancia, ¿no? Quería comentarles que si ustedes quieren saber a partir de cuándo Urano deja de estar retrógrado, tenemos este calendario general que va mostrándonos los acontecimientos principales mes a mes, en realidad día a día, a lo largo del año. Este es un calendario de regalo, es un regalo de nosotros, de la Academia de Astrología Avanzada. Simplemente ingresen a AstroChat Online y al registrarse van a poder acceder a este calendario gratuito. Espero que les resulte útil. La verdad que lo hicimos con muchísimo esfuerzo y muchísimo cariño. Bueno, veamos la carta del momento en que Urano estaciona, ¿sí? Y se pone para ponerse directo. Bueno, ya deja de estar retrógrado. Había estado retrógrado durante meses. Vemos que este Urano va a estar en cuadratura a Mercurio, con lo cual nosotros podemos esperar muchísimas novedades, más aún porque debido a esta falta de movimiento de Urano, con todo lo que tenga que ver con información, ¿sí? Eso va a pasar a primer plano. Justamente leía en estos días, a partir de que Urano dejó de moverse, leía acerca del proyecto de Elon Musk de hacer una competencia de Wikipedia utilizando Grok. Eso me pareció que era muy de este Mercurio en cuadratura a Urano, ¿sí? Bueno, por otro lado, vemos también que este Urano, ya empezando a moverse muy de a poquito hacia adelante, está en un sextil a Saturno, con lo cual también vamos a tener novedades acerca de las cuestiones inmigratorias, ¿sí?
y también de las cuestiones de arancelarias. Esos son típicos temas saturninos. ¿Ok? Como ustedes ya saben, a mí siempre me gusta mirar la carta dracónica de eventos importantes y nosotros vemos que en la carta dracónica Júpiter dracónico va a quedar en una oposición a Marte, al Marte trópico, con lo cual acá podemos esperar que se acrecienten. Recordemos que Urano es bastante explosivo e irrumpe sorpresivamente, pero podemos esperar que se acrecienten los ataques o las situaciones conflictivas relacionadas tanto ya sea con ideologías como cuestiones religiosas, ¿sí? Y por otro lado, vemos que Plutón dracónico queda en el grado justo en el punto medio entre Mercurio y Venus. Todas las cuestiones de lo femenino o las cuestiones de la comunicación van a estar atravesadas por ese Plutón dracónico que lleva todo al extremo, ¿sí? Entonces podemos esperar un recrudecimiento, por ejemplo, de gente joven, eso también es Mercurio, protestando y con ese Plutón yendo a extremos, ¿sí? Así que podemos esperar que, por ejemplo, si han habido muertes de manifestantes en Irán, podemos esperar un recrudecimiento de esto en estos días, lamentablemente, ¿sí? Bien. Bueno, otra de las cuestiones que también me llamó la atención es que no solamente Plutón dracónico interviene de la carta del momento en que Urano empieza a retomar su movimiento directo, sino que además Plutón interviene de otra manera. Y es que la contranticia de Plutón va a estar en el grado 26 de Tauro, muy cerquita de donde Urano estaciona, y las contranticias funcionan como una especie de oposición, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente, cuando nosotros digamos algo que por primera vez en la historia sucede, ese algo va a ser enorme, el más grande, el más intenso, porque Plutón agrega intensidad, ¿ok? Bueno, si ustedes quisieran saber más sobre anticias y contranticias, les recuerdo que en este mismo canal tenemos 5 videos en los que yo hablo de este tema. Aprovéchenlos. Bueno, el día que Urano dejó de moverse, ese día apareció esta foto del príncipe Andrés en una posición que no puede describirse más que como de abuso de poder, ¿no? Y ahí se me vino a la cabeza este Plutón dracónico sobre Venus, trópico, fíjense esta posición, si esto no es un Plutón dracónico sobre Venus, ¿sí? Una mujer recostada en el piso, una situación totalmente de abuso por parte del príncipe, y también se me vino a la cabeza, por supuesto, que la contranticia de Plutón intervenía en esta estación de Urano que ocurrió justamente en oposición a la luna del príncipe Andrés, ¿sí? Así que bueno, no es para nada llamativo que esto haya sucedido justamente cuando Urano dejó de moverse y no un mes antes o 2 meses después. Así funciona el cielo. Otra de las noticias que empezó a aparecer a fines de enero fue acerca de un posible, no lo sé, no soy médica, pero esto es lo que yo veo en las noticias, deterioro cognitivo de Trump, que parece estar empeorando. Y bueno, justamente veo que Urano es uno de los regentes de la casa 6 de enfermedades, está estacionando sobre su medio cielo y entonces con este tipo de noticias lo que en realidad se está diciendo es esta persona está en condiciones, tiene las facultades intactas como para ejercer un cargo público. Bien, Elon Musk también aparecen en las noticias. Aquí tenemos una carta Roden Rating B, con lo cual no es una carta con una hora verificada, y eso hace que yo elija no prestarle atención a las cúspides ni a las casas, pero sí vemos que Urano estaciona en oposición partil a su Júpiter. Y Júpiter es el planeta que tiene que ver con los viajes y es el planeta que tiene que ver con la riqueza, ¿sí? Y bueno, nos enteramos justamente con Urano, cuando ya había dejado de retroceder o de avanzar, estaba estacionado, sale la noticia de esta noticia gigante de que SpaceX compra XY y Elon Musk crea un gigante para sacarlo a la bolsa y se considera que
cuando esto salga a la bolsa, va a ser el IPO más grande de la historia, ¿sí? Y entonces recuerdo esto de lo más grande con la intensidad que Plutón, tanto desde la carta dracónica como en contranticia, está aportando, es el condimento que nosotros tenemos con este Urano estacionando, ¿sí? Y nuevamente no me resulta para nada llamativo que esta noticia se haya hecho conocida justamente con Urano estacionando en oposición partil a su Júpiter. Y además él ya tiene un Júpiter-Plutón, ¿sí? Aquí tenemos un Júpiter natal en sextil a Plutón. Esto es un aspecto que suele darse en los billonarios, porque Júpiter es la abundancia y Plutón todo lo intensifica. También vemos una conjunción de Júpiter y Plutón, por ejemplo, en la carta de Bill Gates. Así que bueno, todos los condimentos en esta noticia. Urano, que tiene que ver con cuestiones del espacio, compra SpaceX, compra Grok. Vemos que del momento en que Urano retoma su movimiento directo lo hace en una cuadratura a Mercurio. Plutón participa. Están todos los condimentos aquí en esta noticia. Luego también vemos que Urano estaciona partil sobre el fondo de cielo de la Carta de la República de China. El fondo de cielo tiene que ver con los recursos naturales de un país y bueno, sale así o empieza a aparecer con mucha fuerza en las noticias esta cuestión de que China protagoniza una de las transiciones energéticas más ambiciosas de la historia. ¿Recuerdan cuando yo les decía que Urano es lo que nunca antes en la historia había sucedido y Plutón agrega intensidad? Bueno, justamente resulta que durante todos estos años China estuvo desarrollando o innovando en energías renovables, ¿sí? Con innovación tecnológica y que implican reformas de mercado. Nuevamente una noticia que tiene todos los condimentos de un Urano que está justamente estacionado sobre el fondo de cielo, ¿sí? China está instalando más energías renovables que cualquier otra economía. Impresionante, como el cielo tiene esta matemática, ¿no? Bueno, luego también si utilizamos esta carta para Venezuela, hay otra carta que tiene el ascendente en Libra, yo elijo usar esta, vemos que Urano estaciona y se pone directo sobre el descendente que tiene que ver con presiones de países de otros, digamos, ¿no es cierto? Y es justamente debido a la presión y a raíz de la captura de Maduro por parte de los Estados Unidos, que nosotros vemos novedades en Venezuela, por ejemplo, esta en la que la actual mandataria anuncia la ley de amnistía que apunta a la liberación de presos por motivos políticos. ¿Sí? Entonces, la verdad que esto me resultó bastante llamativo que sucediera, porque esto lo anunció el día 30, a partir de ese día Urano ya se clavó en el grado 27-27 y lo anuncian en ese día con Urano justo sobre el descendente. Y también me parece interesante porque este Urano estaciona sobre el Sol de la actual mandataria de Venezuela. Esta es una carta del mediodía, no tenemos un Roden rating, con lo cual no le voy a estar prestando atención a las cúspides, pero sí vamos a tener novedades en este febrero acerca de esta mandataria, ¿sí? Bien, y por supuesto también vamos a tener novedades respecto a esta mandataria vinculadas a el destino de Cuba, porque fíjense que el sol de ella está prácticamente en el mismo grado que el sol y el medio cielo de Cuba, ¿sí? Otro de los países que va a estar en la noticia y cuyo destino se va a dar vuelta como un guante durante febrero del 2026. Bueno, en otro video, cuando hable de las lunas nuevas, por supuesto, con Ana Polanco y Luisa Silva, voy a estar hablando de este eclipse del 17 de febrero, que es uno de los eclipses más importantes del año. Se va a hacer justamente en oposición, sobre el descendente de Donald Trump, pero también sobre el fondo de cielo de Venezuela, si utilizamos esta carta con el grado 26 de Escorpio, que es el sector de los recursos naturales, o sea, el petróleo. Recordemos que, bueno, Plutón también está involucrado en este
Urano estacionando sobre el grado del descendente de Venezuela. Así que creo que en este mes van a haber muchísimas novedades acerca de Venezuela, del uso del uso de las refinerías especiales para el tipo de petróleo que tiene Venezuela, que están en Estados Unidos, etcétera. Va a ser un mes muy, muy importante para Venezuela. Hablaré más sobre este eclipse en otro video. Muy bien, bueno, también, como les decía, Cuba va a estar en el candelero durante todo este mes. Nosotros sabemos que a raíz de los cambios que hubieron políticos que hubieron en Venezuela y a raíz de que Trump, bueno, anunciara que iba a castigar a aquellos que le dieran suministro de petróleo a Cuba, nosotros vemos cómo el régimen de Cuba está muy comprometido y justamente Urano estaciona en el grado 27 a un grado del Sol de Cuba y del medio cielo de Cuba, con lo cual son de esperar novedades, por decirlo suavemente, respecto a la cúpula o los mandatarios de Cuba. ¿Sí? Nada va a quedar igual en Cuba luego de febrero del 2026. Bien, además también el eclipse del 17 de febrero va a ser prácticamente sobre su ascendente descendente, así que va a estar impactando en ese eje, así que también vamos a tener muchísimas novedades. Bueno, aquí sobre su descendente. Bien, es impresionante cómo uno no deja de ver contactos entre Venezuela y Cuba. Ya vimos que la mandataria actual de Venezuela tiene su sol en el mismo grado prácticamente que el sol de Cuba y el medio cielo de Cuba. Y fíjense las coincidencias con esta carta de Venezuela y la carta de Cuba, o incluso si nosotros decidiéramos no utilizar esta carta y utilizar la carta del ascendente en Libra, que es una de las cartas que, si mal no recuerdo, rectificó el astrólogo Polito, de todas maneras vemos como el Marte de Venezuela está impactando sobre el Sol y el medio cielo de Cuba, en oposición, o sea, sobre el fondo de cielo, disculpen, el fondo de cielo de Cuba. Tenemos la noticia que se salió el 30 de enero ya con Urano que se había dejado de mover, de que Trump declaró la emergencia nacional por Cuba y amenazó con imponer aranceles a los países que suministren petróleo al régimen comunista. Ok. Y entonces nosotros podemos preguntarnos hasta cuándo va a estar directo Urano, ¿sí? Porque claro, si entonces Urano se vuelve a poner directo en febrero del 2026, ¿va a volver a ponerse retrógrado durante el 26? Y si es así, ¿en qué grado va a estacionar? Pues ya vimos que el grado en el que estaciona este planeta, que ya cuando está directo o retrógrado transitando al ser tan lento genera muchísimos impactos en nuestra vida, pero ni hablar cuando está estacionado, nosotros podríamos querer enterarnos de cuándo va a volver a ponerse retrógrado y en qué grado lo hará. Y para eso les vuelvo a recomendar nuestro astrochat.online de regalo, donde ustedes van a estar recibiendo información o van a poder en realidad leer información acerca de los acontecimientos astrológicos mes a mes, día a día, semana a semana. Es totalmente gratuito, un regalo de nuestra academia. Simplemente ingresan a astrochat.online, se registran y pueden empezar a disfrutar de este magnífico calendario. Bueno, espero que este video les haya resultado útil. Los invito a que se suscriban, me den like y sus comentarios, como siempre, son súper, súper bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme.